Que Dios les bendiga, hermanos. Los saludo Ivonne Alicia Rogers, Iglesia Ministerio Selim Sime en la ciudad de San Diego, California. En este devocional axioma que tiene como título El misterio del traslado de los santos, tiene como texto áureo Mateo 13:11. Vamos a leer. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Van a ver a quienes el Señor les va a dar los misterios revelados y a quienes se los va a negar por la motivación del acercamiento. Todos los que oyeron las parábolas se acercaron al Señor, pero a unos las explicó y a otros no. ¿Por qué? ¿Y cómo escogió a los que les iba a explicar? ¿Y cómo eliminó a los que no les iba a explicar? Tenía que haber sido por algo que él vio. No fue con los ojos cerrados. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan y Jacob se fueron a la transfiguración, él ya los tenía vistos o escogidos, porque dice la palabra en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un misterio es algo oculto, pero no para quedar oculto en la Biblia. Los misterios de la tierra tal vez serán para que nadie lo sepa nunca, pero los misterios de la Biblia están velados, están tapados, pero quien quiera conocerlos, el Señor se los va a destapar. Entonces, si Dios no se los destapa, nadie lo va a saber nunca. Leamos Lucas 8:10, y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hay a quienes se los destapa y a quienes les dice que no. Por eso cuando llegó el grupo para oír el discipulado del Señor, así que les enseñó, les explicó las parábolas, despidió a la multitud y se fueron sin entender. Y les dijo a sus discípulos algo así para mezclar paralelismos en Juan 6:66. De esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y ellos respondieron, en este caso Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero ni los 12 ni los otros habían entendido las parábolas. Pero llamó solo a los 12 para explicárselas, porque las parábolas se van a entender solamente siendo reveladas. En el libro de Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Por qué razón el Señor dice que el Espíritu Santo les va a enseñar lo que Él dijo? Pero nosotros tenemos miles, por no decir millones de interpretaciones de las Biblias, de la Biblia. ¿Quién las estará interpretando? ¿Los hombres? De ahí nacen las religiones, las sectas, los grupos, diciendo que las cosas son como ellos la interpretan. Y se dicen que son cristianos, que se van a ir al cielo, etcétera. Menos mal que la salvación no es por saber más o por saber menos. La salvación es por la sangre de Cristo. Pero entonces establece la diferencia, porque va a haber mala enseñanza y buena enseñanza, regular enseñanza, herejías y verdades. ¿Y cómo vamos a hacer si todos dicen tener la verdad? Entonces llamémoslo que hay una sola interpretación de la Biblia, solamente una. Y óigame bien, por favor, es la del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay tantas interpretaciones? ¿Por qué no todos oyen al Espíritu Santo? ¿Quién tendrá la interpretación correcta si difieren tanto? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacemos para saber si el Espíritu Santo nos está hablando? Notemos qué misterio más tremendo, pero hay una sola manera que el Espíritu le diga cómo es.
porque se supone que el Espíritu Santo está en todos los cristianos y debe estar. Si no, no es cristiano de la nueva etapa. Entonces, ¿por qué no le dice la verdad a todos y nos unifica ya en la fe? ¿Por qué no todos tenemos oídos para oír de Él? Por eso dice los de Él, a la iglesia, a quien tienen oídos para oír, que oiga. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cuándo iremos? ¿Cuándo iremos a estar en la unidad de la fe? Hasta que nos transformen la mente. Yo le aseguro, y no quería intentar tal prueba, que si le pregunto a dos personas una misma cosa, no tienen la misma respuesta. Y los dos son hermanos que van a estar conmigo en el cielo. Cuando nosotros aceptamos al Señor, Él nos aceptó. Creímos en Cristo, pero no lo conocíamos, mucho menos saber qué era lo que Él decía, qué quería de nuestra vida. Y después crecimos, si es que crecimos. Y al crecer fuimos entendiendo a Jesucristo, pero ya no éramos más ni salvos ni menos salvos, solo éramos más maduros y entendíamos y aprovechábamos más de Cristo. Por ejemplo, dijo que la sangre de Cristo no era suficiente, pero la sangre de Cristo sí es suficiente. Es como el mar, que es suficiente para darte agua hasta para ahogarte 100,000 veces, pero depende cuánto te metas, así te mojas. Por ejemplo, alguien viene del puerto y estuvo 8 días y no se bañó en el mar, solo se mojó los pies. Ahí es donde están las olas. Entonces, ¿no te alcanzó el agua del mar o él no alcanzó a meterse? Y no porque hubiera muy poca agua, porque agua había suficiente. Es porque no quiso. Ahora entendemos por qué dice la escritura en la fiesta del vino del rey Asuero. No obliguen a nadie a tomar vino en la fiesta, pero tampoco no obliguen a nadie que pare de tomar. Vamos a leer Esther 1:8. Y la bebida fue, según esta ley, que nadie constriñese, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que él quisiese según su voluntad de cada uno. Es para mostrar que el vino real de las fiestas del Espíritu se toma a voluntad y a la medida que nosotros podemos, porque Dios no nos da una medida, el Espíritu te lo da todo. Entonces, ¿por qué no tenemos la misma medida todos? ¿Iremos a tener algún rango los que tenemos oído para oír? Más bien traduzcamos oídos para entender o para atender. Una letra nada más, miren, entender o atender. Parece muy parecido, pero no es igual, porque oír todos oyeron y entender no todos entendieron, pero los que atendieron, esos fueron los que entendieron. Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro les dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Yo me imagino que ahí estaban los 12 todos los días y siempre andaban en disparidades y en emulaciones y envidias de quién será el primero, porque cada uno creía que estaba más cerca de Jesús que el otro. Y el Señor solo los miraba y los ponía en orden. Vamos a leer Mateo 20:23. Y Él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no está en mí darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Mateo 20:24. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos, pero el Señor los ponía a todos parejos, los ponía espirituales a todos, pero no miraba nada más de un lado al otro al Señor, quien se estaba peleando. Esos somos nosotros, los discípulos. ¿Cómo serán los lejanos, los que no están tan cerca del Señor? Cuando el Señor estaba enseñándoles, yo me imagino, digo es mi imaginación, Pedro, Juan y Jacob estaban prendidos del Señor y los otros estaban hablando y discutiendo y mirando el aire. Entonces, cuando iban a ver una experiencia grande, que no fueron los que se escriben en la Biblia, no sabemos cuántas experiencias tipo transfiguración hubieron.
Pero no se llevaba todo, se llevaba a los atentos. Por eso Pedro, Juan y Jacob siempre estaban preguntando, siempre estaban pegados al Señor. Se los lleva a la experiencia de la transfiguración. Vamos, Mateo 17:12. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. No solo fue positiva la experiencia del Getsemaní, esa no la hubieran querido ver, porque luego viene la murmuración, y siempre hay murmuradores. Pero el Señor no hace excepción de personas, sino que llama a los que tienen hambre de la palabra. Ahí entendemos aquella frase del reino que dice en Lucas 1:53, a los hambrientos hinchió de bienes y a los ricos envió vacíos. Al que quiere le va a dar, al que no quiere no le da. Por eso el misterio está escondido, y si hay alguien que esté interesado, se lo descubre para que lo publique, para que lo comunique. Así que los envió vacíos, no porque tuvieran, sino porque creían que tenían. Sabemos que hay ricos que creen que son ricos todavía, y ya no les queda ni el recuerdo, solo los malos modales. Todo eso viene ¿a qué? Sin posibilidad de una unidad de la fe. Yo no quiero ser utópica, pero a saber qué ni por qué en cada instante en la iglesia un grupo y otro grupo y etcétera. ¿Tenemos unidad de la fe o no? Ahora, si nos vamos a dividir por opiniones, nos dividimos en muchas cabezas. Entonces solo hay una manera, y es recurrir al Espíritu Santo, al único Espíritu. El que está usted si es salvo, al que está en mí si soy salvo, pero que no actúa si no caminamos para pedirle, si no le arrancamos la virtud, como el Señor se hizo cuando iba de largo, cuando iba a Emaús, como que iba más lejos, pero él iba con ellos, pero simuló que iba a otro lado. Pero el asunto es que lo hizo para ver qué hacían ellos, si le pedían que se quedara o si lo dejaban ir. Estaba hablando con unos pastores y le decía que todos ven la parábola del buen samaritano que representa a Cristo, que desciende de Jerusalén, pero no ven al caminante que se aventó a Jerusalén a pesar de los peligros, a pesar de la amenaza de la muerte. O sea que el buen samaritano auxilió al que desquebrajado del camino y herido, pero que había sido arrancado y caminado por su trecho para subir, porque si se hubiera quedado en Jericó, no lo haya empezado, porque allí no estaba muy bien, estaba herido, pero cuando en el camino lo asaltaron y lo hicieron pedazos, se encontró no con la ley, no con el sacerdote, sino con el amoroso samaritano. Leamos Lucas 10:33. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue conmovido a misericordia, y llegándose vendó sus heridas, le echó aceite y vino, poniéndole sobre su cabalgura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Pero, ¿quién caminó de los dos? El uno descendió, Dios descendiendo, porque si no desciende no hay salvación, pero si no te paras a coger su mano, no hay salvación para ti. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Pero el misterio del traslado de los santos, o sea, el arrebatamiento o traslación, llámele parucía, lo que quiera, pero vemos que aquí hay un traslado de santos y un dejar de santos. La pregunta para dilucidar este nudo es, ¿va a haber santos en la tierra cuando Cristo regrese con su iglesia? ¿Y esos santos de dónde salieron? De no saber esperar, estos santos se debían de haber ido con el Señor, pero no creyeron su venida, no creyeron muchas cosas, no se prepararon como las vírgenes que llevaban aceite y de reserva, etc. Entonces se quedaron. Mateo 25:11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y en Lucas 12:36 leemos, y vosotros semejantes a hombres que esperan, cuando su señor ha de volver de las bodas, para que cuando él viniere y llamare, luego se le abran.
Entonces el Señor al regresar, esa es la segunda venida, ese es el regreso, porque la parusía no es sino la segunda venida del Señor, porque la segunda es venir a tomar la tierra y gobernarla, o sea que es una, y la parusía es una operación adjunta, que es una fase de la segunda venida, de donde nuestro Señor primero desciende para llevar a sus consagrados y venir con ellos. Lo que primero vamos a ver es que en Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: "No se va a describir la segunda venida a gobernar", o sea, la epifanía, sino que se va a discernir el acontecimiento cuando el Señor busca a los consagrados de Él para llevarlos a su presencia, sin que el mundo se dé cuenta. Por eso muchos le llaman rapto, pero Él no se está robando nada, porque lo que se toma es de Él. ¿Será que hay precedente de esto? Sí. El Antiguo Testamento lo dice en la figura de Moisés, porque Moisés regresó a Egipto y es figura de Cristo. Por eso dice en Éxodo 3:10: "Ven, por tanto, ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto". Primero fue enviado a preparar a su pueblo con su presencia personal, y no lo supo Faraón, no lo supieron los egipcios, empezando porque había 40 años que se había ido de Egipto y ya venía de otro modo, y su físico y su ropa eran diferentes. Muchos lo vieron y no sabían que era Moisés, pero Moisés ya estaba en la tierra de Egipto, conviviendo, enseñando, avasallando y mostrándose a los suyos. Esa es la parusía en tipología. ¿A qué va a venir el Señor Jesús en esta venida de Tesalonicenses? A buscar a los suyos, pero no a todos, porque primero va a venir a buscar a los líderes, a los consagrados y entregados. Después se muestra a su pueblo que va a tomar para que juntos tomen Egipto y la tierra frente al faraón, así como leemos en Éxodo 3:16. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: de cierto os he visitado y visto lo que hacen en Egipto. Si tomamos la tipología antiguo testamentaria, hay una figura que nos dice cómo subir en la parusía, y esa es Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Probablemente la familia de Enoc era salva, pero quien subió fue Enoc, porque agradó en su andar a Dios. Traslademos la figura al Nuevo Testamento. ¿Quiénes van a subir a la parucía? Los que antes de subir tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. O sea que van a subir todos los santos. La figura está completa, que no que era un perdido de la familia de Abel, pero era perdido, se perdió, pero se convirtió a los 75 años y después 300 años agradó a Dios. Porque ¿Por qué fue salvado Noé en el arca? Porque anduvo con Dios antes. O sea, que ahí vemos dos clases de salvamento. Uno, el salvamento porque agradó la vida de Enoc individualmente, es tipo parusiaco y sube. Y dos, el salvamento global familiar, el traslado del arca. Pero ambos casos aquí tuvieron que haber agradado a Dios antes de la parusía. Y aquí agradaron a Dios en la tribulación. Son salvos los Enoc y los Noés, pero no de la misma forma. Igual que los primogénitos de la Pascua fueron salvos y todos los israelitas fueron salvos, pero de distinta manera. No vamos a analizar la Pascua porque ya la vimos. En Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que, amados hermanos, este es el tema del traslado de los santos. Hay varios versículos que mencionamos por si quiere orar con el Señor y que Él le revele por medio de su Santo Espíritu en todas las dudas, si es que las tiene, o si el Espíritu Santo le ha dado confirmación en su espíritu. Que Dios lo bendiga. Nos escuchamos en el siguiente devocional.
Se despide su hermana Ivonne Alicia Rogers.